En estos últimos casi 5 años hemos estado trabajando con decenas y decenas de despachos de abogados en toda España y hemos detectado un problema muy habitual, sobre todo en despachos pequeños y en abogados individuales, y es que se pasan gran parte del día, 10-12 horas diarias, trabajando para que luego ya les llegue final de mes y se encuentre con una facturación, con un beneficio que les parece insuficiente o les parece poco por todo lo que están trabajando diariamente. Y eso evidentemente viene acompañado con no poder dedicarle a tu vida personal, a tu familia, esas horas que sí que estás dedicando al trabajo y luego encima tampoco te compensa económicamente todo lo que te estás esforzando. Es un problema muy habitual que nos estamos encontrando y en este vídeo vamos a ver el problema, el por qué vemos que sucede esto tras haber trabajado y estar trabajando con decenas y decenas de despachos de abogados en toda España, la realidad del sector y por qué lo mismo, por qué sucede esto, la solución, ¿vale? El cómo hemos hecho con otros despachos, con otros compañeros, para que puedas directamente, con el mismo tiempo que estás invirtiendo ahora, incluso menos, poder facturar y ganar más dinero. Y un resumen, el cómo puedes, cuando termine este vídeo, aplicarlo en tu despacho para que efectivamente puedas trabajar menos tiempo y poder ganar más dinero, porque sí, esto es posible, ¿vale? Y lo hemos conseguido con otros compañeros y en este vídeo vamos a ver cómo poder hacerlo y cómo lo puedes hacer tú mismo por tu cuenta directamente. El problema que vemos en despachos, en este tipo de despachos, es que cogen todo tipo de casos. El otro día estaba en una reunión con un cliente que llevaremos 2 años y pico trabajando aproximadamente, y estábamos viendo la evolución anual de los ingresos que ha tenido este cliente y veíamos que aunque el número de clientes había bajado, la facturación era más alta simplemente porque lo que había hecho es centrarse en casos que le eran más rentables. Sabrás y te sonará seguramente que has cogido casos que mientras estás dedicándole el tiempo sabes que no te van a ser rentables y por todo lo que estás trabajando, lo que le puedes facturar al cliente no te compensa. Entonces, coger todo tipo de casos lo que te supone es al final trabajar horas de más para luego no poder facturar suficiente o como a ti te gustaría directamente. En segundo lugar, es que dependes del boca a boca y como no tienes una fuente estable de clientes, tampoco puedes permitirte decir que no, porque tienes ingresos irregulares y hay meses buenos, hay meses malos, pero tienes esa cierta inseguridad, es cierto miedo de, ostra, pues si no cojo un caso ahora, tal vez el día de mañana o el siguiente mes no me va a llegar ningún caso, con lo cual no poder cubrir gastos, más vale que diga que sí a este caso, por si luego no me vienen otros y no puedo cubrir gastos y tener el beneficio que a mí me gustaría, ¿no? O la facturación que a mí me gustaría. Y es que trabajas 10-12 horas al día y sientes que no puedes escalar porque tu tiempo y tu energía no puedes dar más tiempo, no puedes invertir más tiempo ni más energía porque ya la estás invirtiendo todo en lo que estás haciendo ahora, con lo cual te ves limitado a la hora de escalar. Esto es un poco el problema que vemos actualmente, ¿eh? Y es que al final el problema real, tener muchos casos como tal, no es el problema es poder elegir cuáles sí y cuáles no, hilándolo con lo que comentaba antes, teniendo esa reunión con este cliente, aun habiendo tenido menos casos este año, la facturación había subido bastante, considerablemente, y aún así, lo he dicho, el volumen de casos que tenían era bastante inferior al del año pasado. No se trata de trabajar más, se trata de trabajar mejor, menos carga de trabajo y más beneficio es lo que vamos a ver en este vídeo. Y el tercer punto es que es muy complicado a día de hoy, y ya evidentemente habrá casos, pero es muy complicado el estar continuamente viviendo con la inseguridad constante de no saber si el mes que viene entrará alguien al despacho, porque al final el boca a boca está muy bien, es el mejor marketing, evidentemente, eso no es discutible, porque al final significa que haces un buen trabajo. Si no, no te estarían recomendando, esto está claro, es obvio. Pero sí que es cierto que al final el vivir con algo, con un sistema de captación que no depende de ti, que no sabes si va a ser regular, que a lo mejor el mes de agosto no te entra ningún cliente o te entran muy pocos clientes y baja en picado la facturación y luego vuelve a subir porque tienes la esperanza por histórico, porque ha subido la facturación, crees que en septiembre irá mejor. Al final, el trabajar así es muy complicado, ¿no? Y vemos que históricamente el abogado, como se ha construido una carta de clientes para un despacho de abogados, ha sido con el boca a boca, pero sí que cada vez más a día de hoy hay más abogados que, pues, recién colegiados incluso, o que llevan muy pocos años ejerciendo, están ganando más que la mayoría de despachos de abogados que de toda la vida han captado clientes por el boca a boca. Y esto lo podemos ver, de hecho, en nuestro último podcast con Nerea, una clienta, que en 3 años ha conseguido escalar un despacho de abogados a 14 personas. De euros. Y esto es algo que la mayoría de despachos de abogados, siendo sincero, en España, no lo consiguen nunca jamás. Y es simplemente por no haberse quedado parada y no depender del boca a boca y tener una fuente de captación de clientes que le permita tener el volumen de trabajo que ella quiera, literalmente, que ella quiera y que tenga esa seguridad. Entonces, vamos a lo importante, cómo podemos ponerle solución y cómo lo hemos hecho con otros compañeros para poner solución a esta situación.
En primer lugar, evidentemente, dejar de vender del boca a boca, ¿vale? Tener una red de contactos está bien, pero no es escalable o es muy complicado de escalar, ni tampoco predecible, ¿vale? Con lo cual no te va a permitir el rechazar casos que no te son rentables con la seguridad de que te va a entrar otro, porque no tienes ninguna seguridad que te va a entrar otro más interesante. Entonces, deja de depender del boca a boca para coger, evidente, también todos los casos que te entren, porque tampoco puedes escogerlo, más allá de lo que te entre, que tú escojas, no puedes centrarte en captar el tipo de cliente que a ti te interesa, ¿no? O es muy complicado al menos. Entonces, lo ideal aquí es dejar de depender del boca a boca y tener una fuente de captación que tú sabes que te va a entrar cada mes y tienes la confianza de ello, para que puedas empezar a escoger el tipo de cliente que te interesa más, rechazar a los que no y tener la seguridad de que te van a entrar más y encima de los que a ti te interesan. En segundo lugar, para que no, cuando dejamos, si tenemos que dejar de depender del boca a boca, la forma más sencilla es activar una fuente de captación digital. Una máquina, entre comillas, que te genere oportunidades de forma continua y que te permita hacer lo comentado anteriormente. En tercer lugar, especializarte. Y esto hay que cogerlo con pinzas porque cada caso será un mundo completamente diferente. Habrá un abogado de pueblo a lo mejor que no tiene sentido especializarse, pero ostras, a lo mejor tiene sentido mantener los clientes que lleva, empezar a rechazar cierto tipo de clientes que no le interesan tanto y a la par empezar a captar clientes a nivel nacional o ampliar la zona con una estrategia de marketing digital. Y cuando ya esa estrategia de marketing digital que él está captando el cliente, el tipo de cliente que a él le interesa, ya le genere los ingresos que él quiere, a lo mejor ya los clientes que tiene por la zona ya a lo mejor le interesa empezarlos a rechazar. Cada caso es un mundo, pero aquí al final, si te centras en un tipo de caso en concreto, al final cada vez lo tendrás más por la mano, cada vez invertirás menos tiempo en hacer ese mismo asunto, en tramitarlo, en lo que sea, con lo cual dedicarás menos tiempo cada vez, podrás cobrar más porque estás especializado, con lo cual lo que trabajas una hora lo podrás cobrar más caro y al final podrás ganar más dinero trabajando menos, tendrás menos dolor de cabeza porque al final podrás, entre comillas, tenerlo automatizado, que todo sea sota, caballo, rey, en la medida de lo posible, evidentemente, porque al final, si trabajas, por ejemplo, asuntos penales, cada caso será un mundo, ¿no? Pero, ostras, si vas trabajando mucho penal, ya habrá situaciones casuísticas que te irás encontrando que serán muy similares, con lo cual ya tendrás cierta experiencia que te va a permitir tener el caso más por la mano, con lo cual vas a dedicar menos tiempo. La experiencia al final hace que aceleres y que al final si vas, por ejemplo, si te pones a dibujar en lo que sea, en la primera vez que lo dibujas, a lo mejor vas a tardar más tiempo, pero cuando lo hayas dibujado 100 veces, vas a tardar mucho menos tiempo. Lo harás mejor y encima lo podrás, si quieres vender luego la pintura, la podrás vender más cara porque te ha salido mejor. Entonces, haciendo este símil, esta comparación un poco así, cogida con pinzas, es un poco lo que quiero que entiendas. Cuando te especialices al final, puedes dedicar menos tiempo a cierto tipo de casos y cobrar más luego al cliente como tal y poder facturarle más de forma justificada, evidentemente, y encima le estás aportando más valor directamente, ¿no? Y escoge tus casos. O sea, en este punto en el cual hemos dejado de depender del boca a boca, hemos activado una fuente de captación digital, con lo cual nos estamos enfocando en captar clientes de lo que nosotros queramos. Y encima eso nos hace que nos podamos incluso especializar, tenerlos por la mano, trabajar menos y poder facturar más. Ahí podemos empezar, evidentemente, a escoger ese tipo de casos que a nosotros nos interesa y activar esa fuente de captación digital especializada, enfocada hacia un tipo de caso que a nosotros nos interesa. No lo que nos viene lo cogemos o no lo cogemos, sino nosotros vamos a escoger directamente y nos va a venir, porque lo tenemos validado, un tipo de cliente que a nosotros nos interesa. Y automatiza lo que puedas, ¿vale? Al final, lo que hemos comentado, si te entran casos de segunda oportunidad, de asuntos bancarios, de penal, al final automatiza lo que puedas, habrá casos más y menos automatizables. Una segunda oportunidad es más automatizable que un caso penal, por ejemplo, ¿no? Pero siempre, en la medida de lo posible, se puede automatizar ciertas partes del proceso, se puede tener por la mano y al final, cuando más automatices, menos carga de trabajo tendrás, como hemos comentado antes. Y lo dicho, cada vez, como estás también especializado, podrás facturar más y aportarle más valor al cliente también, ¿no? Entonces, un poco la solución que hemos visto es esa, directamente. Evidentemente, hay que ir paso por paso. Si quieres ayuda en ese proceso, ya lo hemos hecho con muchos otros despachos, con muchos otros compañeros, puedes contactarnos, estudiaremos tu caso y veríamos si te podemos ayudar. Pero si no, es importante que hagas este proceso, esta transición paso a paso para no pillarte los dedos. Pero si haces eso, vas a conseguir directamente el poder trabajar menos
si quieres, o incluso la misma cantidad de horas y poder ganar mucho más dinero. Otra cosa es que también, llegados a este punto, llegados en el punto de que solo escojas el tipo de caso que a ti te interesa, te llegue de forma regular cada mes porque tienes una fuente de captación digital, hayas aplicado todos estos puntos, si aún así te encuentras en una situación que trabajas menos horas, las que a ti te dé la gana, y facturas y ganas más dinero que antes, y aún así quieres crecer más, pues evidentemente tocará contratar gente y tocará incorporar más gente en el despacho, evidentemente, ¿no? Pero si te quieres quedar tú solo, si quieres tener un equipo pequeño, al final la forma más sencilla para ganar más dinero sin, pues eso, sin matarte todo el día trabajando, es poder seguir este sistema bajo nuestra experiencia, ¿no? Entonces, un poco un resumen de todo lo que hemos comentado es que no es falta de esfuerzo, no es porque no te estés esforzando lo suficiente que no ganas más dinero, es falta de estructura y estrategia, realmente. El objetivo, estarás conmigo, que no es trabajar más, es trabajar con mejores clientes, menos carga de trabajo, más beneficio y, evidentemente, que sea previsible ese beneficio y que no sea un mes que factures mucho, luego en agosto se te va todo a tomar por saco, hablando mal y pronto, sino que al final sea previsible y que te permita eso, tener mejores clientes, menos carga de trabajo, mejores clientes los que tú quieras, más beneficio y que sea previsible durante el tiempo directamente y que sea pues regular, no que sea por rachas y que te dé esa seguridad de que esto se va a mantener. Y con esto sería todo. Espero que te haya servido esto bajo nuestra experiencia.